Bueno, ya queda claro el tema y queda marcado el precedente. No se había dado quizá la oportunidad y esta es la primera vez que alguien que ha sido destituido a través de un juicio político luego se candidatiza. Y ya está pues interpretada la normativa y se ha hecho, pues se ha marcado este precedente normativo también legal. Le doy la bienvenida a Patricio Carrillo, candidato a asambleísta por el movimiento Construye, que apoya la candidatura a la presidencia de la República de Fernando Villavicencio. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. Un gusto poder saludar a través de este medio a todos quienes nos miran y nos escuchan en la mañana. ¿Cómo ve usted la posibilidad, después de, digamos, todo el cuestionamiento que le han hecho, de poder hacer su trabajo en la Asamblea Nacional en caso de recibir el favor, el voto de los ecuatorianos? ¿Lo ve? Le van a hacer la vida imposible. Es un tema complejo. En realidad el país, yo creo que vive una irracionalidad política y esta forma diferente de comprender la democracia, que no es a través del diálogo, nos ha llevado a permanentes oposiciones por el desarrollo. Hoy mismo lo que se vive en términos de inseguridad, 3 eventos al menos que para mí no son coincidentes en una etapa electoral, como el magnicidio del alcalde de Manta, como esta ya sostenida durante más de 72 horas paralización en los centros penitenciarios y amotinamiento por alguna causa que no la logran justificar, y también la posibilidad de que organizaciones criminales estén haciendo pactos y estén buscando una autorregulación. Me parecen que son asuntos que nos deberían convocar, al menos a un mínimo de unidad. Hoy el equipo se llama Ecuador, pero nosotros seguimos por odios y por venganzas persiguiendo personas. En realidad no hay un afán de solucionar el problema, y una organización política cree que si ellos no son gobierno, nada debe funcionar en el país. Eso creo que debe cambiar. Ojalá los ecuatorianos puedan, más allá de dar la confianza a un movimiento, a una participación política, yo creo que lo que tiene que generarse es un equilibrio de poder. Si no hay ese equilibrio de poder, pues lastimosamente tendremos nuevamente menos empatía, tal vez en la Asamblea, y más conspiración. Hablemos del tema de seguridad, y dada la experiencia y el cargo que usted ocupaba, me parece pertinente la pregunta puntual, y es: ¿qué opina usted del nuevo estado de excepción que ha sido decretado? Toda vez que pues, los estados de excepción lamentablemente no han logrado reducir las cifras de violencia, ni tampoco han dado grandes resultados durante los estados de excepción, como golpes a la delincuencia organizada. Digamos, los delincuentes o los jefes de las bandas han sido atrapados en otras circunstancias, más donde se aplica inteligencia y todo ello. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir decretando estados de excepción? Mire, Janet y ecuatorianos, el estado de excepción es una medida recurrente, ineficiente ya, por repetitiva justamente, que no ha logrado tener el impacto que se necesita. Es la única herramienta también que se tiene, pero no tiene el impacto porque no se otorgan las capacidades que debe tener. O sea, si yo desplazo un contingente humano mayor a un territorio que en tiempo y espacio está azotada por la presencia de crimen organizado o por una ola de violencia o de delincuencia, lo que debo darle es una capacidad especial. Pero simplemente suspender aparentemente un derecho a la movilidad de los ciudadanos en un espacio de tiempo en el que no suceden ahora los eventos, porque se creería que de 10 a 5 de la mañana suceden la mayoría de eventos, pero vemos que ya no existe esa posibilidad. En cualquier momento uno puede estar inseguro. La oportunidad la encuentra el delincuente que decidió privarle a otro en función de tiempo y espacio, y él decide cuándo y dónde, y siempre va a encontrar el momento y el lugar donde hacerlo. Yo creo que lo más importante es cambiar la ecuación de trabajo. Antes se trabajaba en prevención con una policía fortalecida que ahora no está equipada ni logísticamente con lo necesario y básico para hacer su trabajo. Luego se hacía un trabajo de investigación y se complementaba con las actividades de inteligencia. Hoy me parece que la ecuación debe ser invertida. Debe haber más inteligencia, trabajo de contrainteligencia al interior de las instituciones, investigación, regresar a la inteligencia, y luego, cuando ya se ha logrado desarticular un mínimo de organizaciones criminales, empezar a trabajar nuevamente en el tema de prevención. Es el crimen organizado el que utiliza medios especiales. Por eso estas medidas, como el estado de excepción, termina siendo ineficiente.
y termina siendo ya algo que los ciudadanos esperando no encuentran una solución, ni en lo temporal. ¿De qué sirvió el decreto 730? Se supone que, por ejemplo, para lo que está ocurriendo en las cárceles en este momento debían hacer acciones coordinadas. Ahora que estamos en campaña electoral, deberíamos ver militares en las calles, protegiendo, garantizando la seguridad, haciendo requisas, no sé, lo que tengan que hacer para poder no solamente generarnos esa sensación de seguridad, sino darnos seguridad a los ciudadanos, pero no vemos eso. Entonces, ¿de qué sirvió el decreto 730 que permitía justamente la participación de militares en las calles? En lo objetivo no hay ninguna reducción, o al menos no, como no se alinearon a ningún plan, no nos han presentado una línea base, unas metas, unos objetivos. En lo subjetivo tampoco la percepción de miedo ha incrementado, un solo hecho dispara esa percepción en la mayoría de ciudadanos. Entonces, me parece que más allá del 730, en la incorporación de 8.500 policías no ha impactado. Se incorporaron hace ya más de 2 meses y medio, pero no ha impactado en una percepción ni en una realidad. No ha disminuido el índice el crecimiento exponencial que está teniendo la violencia y la delincuencia en los territorios que están mucho más complicados. O sea, definitivamente porque no hay plan. Yo creo que si no hay norte y no hay plan, no pueden hacer lo que quieran, que todo el mundo estará parado viendo qué hay que hacer. Así es, mire, 8.500 policías incorporamos hace más de 2 meses y medio al país. ¿Cuántos de ellos fueron a Guayaquil? Y ahora se está diciendo que van a incrementar mucho más a Durán por esta temporalidad. Y luego ya vienen las elecciones, Fuerzas Armadas tienen que empezar a planificar la logística, todo el proceso electoral. Van a salir, tenemos problemas en la frontera. Es que no entendemos el conflicto. Y el conflicto no es nacional únicamente, el conflicto es internacional. El conflicto tiene que mirarse desde una dimensión geopolítica, geoestratégica, geoeconómica, y esta es la principal debilidad. Habíamos propuesto nosotros inclusive una reforma, usted recordará las primeras veces que yo vine acá cuando fui ministro, proponer un cambio en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, pero ahora ni siquiera a esa instancia se puede apelar. No existe el funcionamiento del COSEPE. El Comité de Seguridad se reúne. ¿Entre quiénes? Yo ya no les veo a los que el gobierno les calificó de los pesos pesados para la seguridad. Ya no les veo en ningún espacio, en ningún ambiente. Entonces, mire, yo creo que hay una disfuncionalidad impresionante y una desmoralización también en las instituciones. Pero a ver, usted estuvo ahí y tampoco funcionaron las cosas. No. ¿Por qué no le dan norte al tema? ¿Por qué no ponen una política, un plan? No sé cómo se llama esto. Pero es que el plan existe, Janet. El plan existe, fue construido en el año 2019 con horizonte al 2030 y tiene 5 políticas. Tiene la política de defensa, tiene la política de inteligencia, tiene la política exterior para temas de seguridad ciudadana, tiene la política de gestión de riesgos y tiene la política de seguridad ciudadana. Lo que pasa es que cuando yo fui invitado a ser parte del gabinete, a mí me tocó crear el ministerio y lo dejamos creando. Lo dejamos en 1 mes y medio, elaborando los proyectos con un equipo reducido de personas, pero se crearon los 2 grandes viceministerios, el Ministerio para el tema de prevención y articulación y coordinación con los municipios para una convivencia pacífica y el viceministerio para la articulación internacional con organismos de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado. Eso se quedó. Luego tuvimos ya la paralización de junio. En la paralización de junio, 1 mes completo, y respondiendo finalmente a la Asamblea hasta que me sacaron. Pero se quedó pendiente la reforma al Consejo de Seguridad Pública del Estado. No puede ser todavía un triángulo en donde se mire a Fuerzas Armadas y Policía Nacional haciendo únicamente los temas de seguridad. ¿Dónde están los municipios, por ejemplo? Hoy que estamos enfrentando esta inseguridad, los municipios se articulan y piden que les den protección, pero no se articulan para alcanzar la convivencia pacífica. Los consejos provinciales, las cámaras de la producción, todos los sectores productivos del país, todos tienen que estar unidos en un gran pensamiento para sacar adelante en estos momentos complejos de inseguridad. Entonces quedó incompleto el trabajo y por eso… Pues, y no hay la reforma, y no hay la reforma. Desde el año 2012 la ley de gestión de riesgos parada, desde el año 2016 la ley de inteligencia parada,
Desde el año 2018 la ley de extinción de dominio paralizada. No se ha revisado el Código Orgánico de la Función Judicial para crear un modelo diferente que con independencia nos garantice eficiencia. No se ha revisado la ley de privados de libertad para crear un modelo penitenciario distinto y continuamos con estos masacres desde el año 2020 que vienen en crecimiento. No hemos revisado inclusive la ley orgánica de las finanzas públicas. Hay una exclusión impresionante en términos de economía. No hemos sido capaces de post-COVID plantear una reforma educativa. ¿Cuánta exclusión de niños y jóvenes? ¿Cuántos quedaron huérfanos producto del COVID? Y esos niños, ¿qué está pasando? Están excluidos del sistema educativo. Entonces, hay tantas cosas que en una asamblea que únicamente se dedicó a conspirar y no tuvo empatía, no tuvo un mínimo de entender la problemática de los ciudadanos, también nos tiene en este conflicto. Pero ¿y a usted eso le parece coincidencia? Porque yo digo que ya tenemos un poco que empezar a pensar que somos un Estado en donde la narcopolítica está actuando en nuestros ojos, es decir, se nos pasea como un elefante rosado frente a nuestros ojos y no reaccionamos y no lo llamamos como lo que se llama. ¿Cómo se llama? Narcopolítica. Narcopolítica que se encarga de truncar, que se aprueben todas las normativas que se necesitan para truncar la narcopolítica, el avance del narcotráfico y la política que necesitan estar juntos para poder llevar a cabo todos sus planes. Y no solo la narcopolítica, Janet, es la economía ilegal. ¿Cuántos mercados existen? Mire, organismos que estudian la economía a nivel mundial hablan de entre el 8 y el 15% del Producto Interno Bruto mundial está ligado a temas de narcotráfico y microtráfico, contrabando, trata y tráfico de personas, delitos ambientales. Y esto en el Ecuador representa alrededor de 15,000 millones de dólares. Con esa economía, ¿cómo se puede competir cuando el presupuesto para instituciones como la Policía Nacional para gasto corriente no se incrementa y para gasto de inversión ha sido absolutamente anulado? Ahí, ¿de dónde sacamos los recursos? Nos están llamando a una consulta popular para mirar si podemos o no podemos hacer un uso racional de los recursos naturales o dejarlos ahí. ¿Y cómo vamos a superar los temas de economía? Se nos viene un fenómeno del niño que no hicimos la prevención, no fuimos capaces de prever y proveer los recursos a los municipios y el impacto va a ser en términos de economía mucho más grande. Entonces, esta irracionalidad, insisto, política, es la que nos tiene frenados en temas de desarrollo y no nos permiten ver mejor el futuro. ¿Cómo ayudar a resolver estos temas desde la Asamblea Nacional? Yo creo que con la reforma y la fiscalización. La reforma tenemos claro, en 1 año, 8 meses, no es que vamos a llevar proyectos absolutamente nuevos desde cero. Hay que sacar aquellos que están archivados, hay que hacer una inteligencia situacional, hay que hacer un trabajo previo muy corto para ver cuáles son las prioridades y ponerlas a órdenes de los ciudadanos en un gran debate. En segundo lugar, la fiscalización, y fiscalización de instituciones que no han sido realmente, no han cumplido con su misión. Por ejemplo, la unidad de análisis financiero, porque no tenemos reportes sobre operaciones inusuales. Este es un tema de economía criminal, la que nos está afectando, pero es eso donde menos hemos puesto el ojo. Las aduanas. Si no somos capaces de controlar el ingreso por la frontera, pues al menos seamos capaces de controlar en una gran comunidad en la costa del Pacífico, no solo el puerto de Guayaquil, sino todos los puertos que están en el Océano Pacífico con todos los países juntos, que podemos hacer un mejor trabajo entre Sudamérica, Centroamérica y todos los otros espacios. Entendiendo además que estamos compitiendo contra otra droga que está entrando al mercado como es el fentanilo y que eso está generando olas de violencia. Las comisiones de tránsito y las agencias nacionales de tránsito, que son espacios en donde no existe un control absolutamente de nada. No de gana le quitaron a la policía, que es una institución un poco más sólida y con muchos más años de experiencia, el control de tránsito. Ahora no se hace interdicción en carreteras. El tema de migración, y hay que depurar instituciones indiscutiblemente como Fuerzas Armadas y Policía Nacional que podrían estar cooptadas por el crimen organizado. Y me parece que también hay que exigir una rendición de cuentas respetando la independencia, pero la función judicial. No puede haber esas sentencias escandalosas para unos absolutamente beneficiándoles y para otros sin sentido. Pero usted ha hablado, bueno, de todo lo que ha mencionado, van a tener que priorizar. Sí, hay que priorizar. Año y medio para hacer los cambios que no se han hecho. En las últimas, voy a poner en asambleas. En las últimas 3 asambleas, por lo menos, no se han hecho esos cambios. Más bien se ha procurado
que Se ha creado un sistema favorable, que las normativas se queden en el cajón y se cree un ambiente favorable. ¿Para qué? Para la narcopolítica. Para la presencia del crimen organizado, indiscutiblemente. Esto es lo que invitamos al debate e invitamos a los ciudadanos a que en un acto de reflexión democrática otorgue no confianza, sino un equilibrio de poder. Si no tenemos una bancada mínima, con una voz firme, que eso es lo que quieren impedir, entonces lastimosamente tendremos que seguir con la desesperanza que hoy estamos viviendo. Gracias, Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye, que apoya a Fernando Villavicencio a la presidencia de la República. Le agradezco mucho por estar esta mañana con nosotros y, como a todos, mucha suerte en esa carrera hacia la Asamblea Nacional. Vamos a hacer